y posee una colección de instrumentos, paneles, objetos y partes de aeronaves de diferentes épocas. Trabaja en la publicación de 2 libros, es poseedor de diversos premios y reconocimientos y ha recibido la medalla Emilio Carranza por 25 años de servicio en la industria aeronáutica. Fue de los pocos mexicanos en atender el avión supersónico Concorde y ha sido miembro del Patronato Pro Museo de Aviación y la Academia de Historia Aeronáutica de México. Reitero entonces, título de la disertación de Luis Alfonso Flores Ramos es Centenario de la primera batalla aeronaval en el mundo. Mientras... ¿Bien? Magnífico. Con Flores Ramos, lo escuchamos. Bueno, empezando porque Flores Ramos es mi apellido. Yo soy Luis Alfonso. Inicio dando un agradecimiento al comandante Salvador Roberto Martínez y a su equipo por la organización de este evento. Asimismo, pues nos sentimos muy honrados de estar por primera vez participando en este congreso como Sociedad Mexicana de Estudios Aeronáuticos Latinoamericanos. Y bueno, pues aprovecho para enviarles el saludo de todo nuestro grupo, todos nuestros socios, por estar presentes en este evento. Gracias. Bueno, mi tema es un tema histórico, a pesar de que estamos hablando de la astronáutica, que es el tema principal, y del cual 3 colegas más sí hicieron trabajos a ese respecto. El mío está basado, como ya se ha dicho, en el centenario de la primera batalla o primer combate aeronaval en el mundo, y que tuvo pues sus inicios en el norte de México. Voy a empezar a leer parte de esto, mientras aquí señalo que un servidor, con la colaboración de otro de mis socios, Luis Gagiola Vaqueiro, nos hicimos cargo de este trabajo. Durante la primera década del siglo XX, México se convulsionaba en medio de una guerra. Las luchas revolucionarias causaban muchas muertes, la desigualdad social y la lucha de poderes tenía al país convertido en un campo de batalla, donde los actores políticos se traicionaban, mataban o cambiaban de bando. La revolución iniciada en 1910 había vivido una de sus peores etapas con la traición y asesinato del presidente Francisco I. Madero, ocurrida la noche del 22 de febrero de 1913 a manos del general Victoriano Huerta, supuestamente leal a su régimen, quien días después se proclamó presidente de México. Tras el golpe de Estado, Huerta disolvió el Congreso, asesinó y cometió tropelías para lograr sus planes, lo que desestabilizó más a la nación. Fortaleciendo a grupos insurrectos principalmente en el norte del país, siendo el ejército constitucionalista uno de los múltiples formados en México durante ese periodo. El movimiento estaba liderado por Venustiano Carranza, gobernador de su natal estado de Coahuila. El plan de este personaje culminó con la promulgación de un decreto para que todos los movimientos de insurrección fueran organizados y unificados en un mismo ejército. Entre los líderes de los movimientos que firmaron se encontraba Francisco Villa, o Pancho Villa, como se le conoció, Felipe Ángeles, Álvaro Obregón y Pablo González. Cada uno de ellos comandaba sus respectivas fuerzas militares. Ya organizados, los grupos comenzaron a librar batallas contra el ejército federal en cada estado. Obregón en la división noroeste, Villa y González en el norte y noreste, siendo la de Villa la más exitosa. Por lo que concierne a la aviación, Alberto Salinas Carranza, quien fuera uno de los 5 primeros pilotos formados por el gobierno mexicano, ya colaboraba con su tío, Venustiano Carranza, a tal grado que lo convenció de comprar 3 aviones Morán Moissant para apoyar las acciones contra las tropas terrestres. Esta actividad marcó el inicio de la llamada flotilla aérea del ejército constitucionalista, misma que quedó bajo la orden del propio Salinas,
que ya formaba parte del Estado Mayor de dicho ejército. Entre las distintas acciones tomadas ante la dificultad de conseguir armas, los constitucionalistas compraron en California, en Estados Unidos, un avión biplano de la fábrica de Glenn Martin, mismo que con muchas dificultades cruzaron desarmado al lado mexicano. Aquí quisiera comentar que precisamente ese cruce del avión resultó toda una hazaña, porque lo tuvieron que llevar en carretas, oculto, a pesar de que no existían las fronteras que hoy hay entre México y Estados Unidos. Sí había guardias y incluso quienes lo estaban cruzando fueron detenidos, fueron encarcelados, y ahí se dieron una serie de historias que llaman mucho la atención, porque para que pudieran cruzar este avión que estaba pues detenido, tuvieron que prácticamente amordazar en una noche al guardia, escapar de la cárcel y volver a tomar, como decimos en México, asalto de mata en la noche, las carretas con el avión, desarmado obviamente, y cruzar ya al lado mexicano, precisamente en el estado de Sonora, que era donde estaban ellos planeando poner en marcha esta aeronave. Con el avión llegó el piloto de origen francés Didier Masson, que era instructor en la escuela de Glenn Martin, así como un mecánico. El modelo del tipo Pusher fue usado inicialmente para observar desde el aire las posiciones enemigas y lanzar proclamas, teniendo escasa actividad durante ese periodo, excepto por los intentos de lanzamiento de bombas realizado el 30 de mayo. Ya para el año 1914, las tropas de Obregón y Carranza avanzaban hacia el noreste. En Hermosillo, Sonora, Gustavo Salinas Camiña, primo de Alberto Salinas, también piloto y cercano a Carranza, conoció a Didier Masson, lo que permitió que ambos intercambiaran ideas y se propusieran realizar vuelos con el Martin Pusher, al cual se le había bautizado por el estado o la región donde se encontraba con el nombre de Sonora. Masson dio instrucción de vuelo a Salinas Camiña en el avión, logrando dominar en pocas horas a esta aeronave. El 24 de febrero de ese año se encontraba en la bahía de Guaymas 3 barcos pertenecientes al ejército usurpador. El comandante de uno de estos barcos, de nombre Hilario Rodríguez Malpica, era hijo de un vicealmirante del mismo nombre, que había sido jefe del Estado Mayor del presidente Madero. Aquí recordamos que a Madero lo asesinaron y lo traicionaron. Desde luego no aprobaba la actitud criminal de Victoriano Huerta. Estando en dicho puerto al mando de su barco, decidió en una oportunidad que tuvo apoderarse de la nave junto con su tripulación y salió de la bahía de Guaymas, internándose en el mar de Cortés. Desde luego, al darse cuenta los capitanes de los otros barcos, los cañoneros Guerrero y Morelos, uno de ellos salió a perseguirlo con el objeto de hundirlo. Días después, justo el 31 de marzo, se desató una terrible batalla naval entre ambos. El barco huertista que atacó era el cañonero Morelos. Era más grande y tenía mayor poder de fuego que el barco de Rodríguez Malpica. Mal herido, el Tampico se refugió en la bahía Topolobampo, en el norte del estado de Sinaloa, y en esa bahía encalló. El Morelos, por su parte, no entró en la bahía y se dedicó por varios días a observarlo de lejos para decidir en qué mejor momento atacarlo. Mientras todo esto ocurría, Obregón recibió un parte de novedades en el que se le informaba que el cañonero Tampico se había agregado al ejército constitucionalista. Al recibir Obregón ese parte, inmediatamente giró órdenes de apoyar al barco, porque le podía ser muy útil para el transporte de tropas y víveres para su ejército. Decidió visitarlo él mismo y analizar qué hacer con dicha embarcación para salvaguardarla. La mañana del 14 de abril, Obregón llegó a Topolobampo, abordó una lancha de motor
y se dirigió hacia el barco, aproximadamente un recorrido de 8 kilómetros por la bahía. Al abordar el Tampico, cumpliendo con la ordenanza naval, se izó la bandera, indicando que un alto mando se encontraba a bordo. Esta bandera no pasó desapercibida para el mando del cañonero Guerrero, que se había sumado y estaba al acecho del Tampico. Al darse cuenta que se encontraba un jefe militar a bordo, se lanzó con todo para hundirlo y, en este caso, matar al general Obregón o tomarlo prisionero. Pero el Tampico, que estaba encallado, no pudo defenderse con el solo cañón que tenía, orientando el mismo hacia la costa y siendo atacado. Naturalmente, el poderío del guerrero era mucho mayor. Por el momento, pero el momento en el que sucedió esto, cuando todos pensaban otra cosa, apareció del cielo un avión. Muchos de los marinos y de esta gente obviamente no habían visto un avión en su vida. Estamos hablando de 1914. Este avión no era otro que el Sonora, el cual voló sobre el cañonero Guerrero y lanzó una bomba. No hizo blanco, pero cayó muy cerca de la nave. Cuando el capitán Torres del barco Guerrero vio la columna de agua, inmediatamente pensó, y muy acertadamente, que si una bomba de esas, fabricada con dinamita, hacía blanco en el barco, le iba a causar grandes estragos. Así que mejor decidió abandonar el lugar mientras los cañones de la nave intentaban disparar hacia el cielo. Obviamente no lo podían hacer por el ángulo que tenía. Entonces muchos de los que estaban en cubierta empezaron con sus rifles a disparar hacia arriba intentando llegar al avión. Definitivamente pues no pudieron alcanzarlo y no pudieron atinarle ningún solo balazo. Pensando en este importante suceso, nuestro compañero Luis Gagiola entrevistó a Alberto Salinas Duque, sobrino de Gustavo Salinas, el piloto que llevó a cabo esta acción, haciéndole la siguiente pregunta. Capitán, tomando en cuenta que al final de la batalla, 2 días después, el buque Tampico fue derrotado por las fuerzas huertistas, analizándolo fríamente, ¿considera que el ataque de su tío Gustavo Salinas Camiña haya sido importante desde el punto de vista militar? La respuesta fue, efectivamente, marcó un hito en la historia por el hecho de haber sido el primero que se efectuó de este modo a nivel mundial, pero más allá de la novedad que ello suponía, ¿realmente tuvo un efecto militar? Efectivamente, desde el punto de vista militar, la oportuna intervención de Gustavo Salinas y del mecánico naval Teodoro Madariaga supuso la salvación temporal, aunque no definitiva, del buque Tampico. Al estar encallado, le resultaba imposible maniobrar para defenderse en su totalidad, o la mayoría de la artillería ya no estaba activa. Y por lo tanto, la intervención de Salinas Camiña le salvó de una destrucción segura. En efecto, el Guerrero no fue alcanzado por las bombas lanzadas por el Martin Pusher Sonora, aunque el impacto psicológico fue tremendo. Pero más importante todavía resultó... estoy yendo para atrás. Pero más importante resultó el hecho de no haber ocurrido este ataque, pero más importante todavía resultó el hecho de que de no haber ocurrido este ataque desde el aire, lo más probable es que el general Álvaro Obregón, uno de los principales jefes constitucionalistas, hubiera muerto durante el combate o hubiera sido capturado, y en este último caso seguramente pasado por las armas. Sin el afán de hacer conjeturas, de haber muerto Obregón en dicho episodio, muy probablemente el rumbo de la historia de nuestro país hubiera sido sensiblemente distinto. No quiero aventurar y me gustaría mencionar lo siguiente. Recordemos que Álvaro Obregón, años después, fue presidente de México
así como actor fundamental de varios episodios de la historia nacional, cuyos efectos y consecuencias trascienden hasta la época actual. Eso fue el 14 de abril de 1914. La importancia de esta acción radica en que se convirtió en el primer combate aeronaval de la historia de la aviación mundial. Fue realizado por uno de los primeros 5 próceres de la aviación mexicana, originario de Cuatro Ciénegas, Coahuila, y también miembro de la familia Carranza. Tiempo después de esta acción militar, el 5 de febrero de 1915, nació el Arma Militar de Aviación. Y un poco después de esta, el día 15 de noviembre del mismo año, Alberto Salinas Carranza creó 2 dependencias importantes para la naciente aviación militar: los Talleres Nacionales de Construcciones Aeronáuticas y la Escuela Nacional de Aviación. La Escuela de Aviación es ahora ni más ni menos que el Colegio del Aire de la Fuerza Aérea Mexicana, pie veterano de lo que ahora es la aviación civil, tan importante en nuestro país. Aquí quiero agregar algunos datos que, bueno, esos, los verán en el libro, pero bueno, aquí se hizo una réplica. Lo que están viendo es una reproducción del avión Martin Pusher, que se encuentra actualmente en exhibición y que, bueno, pues forma parte de nuestra historia. Quiero agregar que el punto aquí trascendental, además de haber sido el primer combate aeronaval en el mundo, el hecho de que este general Álvaro Obregón años después se convirtió en el presidente de México. Durante 1915 y 1923 se hicieron construcciones aeronáuticas en nuestro país. Aquí podemos ver un avión Serie A, ya nuestro colega Oscar nos hablará más a detalle de estas aeronaves. Aquí estamos viendo un avión Serie C, todos ellos construidos totalmente en México. Serie H, del cual sobrevive todavía uno de ellos, completamente construido, tanto el avión como el motor y la hélice nacionales, y estos fabricados por el ingeniero Ángel de Lascurain, al cual se le llamaba tololoche. En México la palabra tololoche es muy similar cuando uno habla de un instrumento musical muy grande como un contrabajo, que es de madera. Este avión estaba hecho de madera y por sus dimensiones se le llamó tololoche. Toda la producción de estos aviones desapareció justo en 1923, cuando Álvaro Obregón llegó al poder, y se dice que llegó al poder pues gracias a todos los acuerdos secretos, porque no existe nada de ello escrito, que hizo con el gobierno de Estados Unidos para poder llegar a ese lugar. Entonces aquí la relevancia está en que, para bien o para mal, Álvaro Obregón sobrevivió a ese ataque. Pudo él continuar su carrera y llegar a ser presidente de México, y todo esto se lo debió precisamente al avión Martin Pusher Sonora y a su tripulación, que pues le salvaron la vida. Muchísimas gracias.